Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Oscar Cárdenas y el día de hoy vamos a ver, relacionado al tema de ISO 9001, no conformidades y acciones correctivas, gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, que nos permite llegar a cada uno de ustedes para impartir conocimiento y experiencia, sobre todo, para que ustedes puedan seguir mejorando, ya sea en su trabajo, en sus negocios o en otros intereses que puedan tener. Muy bien. El día de hoy va a ser muy práctico, va a corresponder a ver un caso, ¿correcto? Un caso concreto acerca de cómo podemos desarrollar las no conformidades y una acción correctiva. Y bien, sin más preámbulos, empezamos. Muy bien. Normalmente, ¿qué tenemos, qué se da en nuestras organizaciones? Bueno, se dan muchas cosas, entre ellas los problemas, ¿no? Normalmente los problemas hay de distinta índole, de distinta procedencia, ya sea problemas comerciales, problemas productivos, administrativos, de personal, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, si ya estamos en una organización o queremos estar en una organización muy ordenada, eficiente y eficaz sobre todo, entonces nosotros tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Cuántos problemas o no conformidades se han dado hasta el momento? ¿En qué áreas se han focalizado? ¿Y por qué? ¿Y cuál es la causa principal? Es importante hacer estas preguntas, ya que nos permitirá dirigir nuestra atención y sobre todo los recursos, los limitados recursos que tiene una organización, sea privada o pública, para poder desarrollar las soluciones y de esa manera ser eficientes y optimizar precisamente el uso de los recursos, ya que no contamos con ilimitados recursos financieros, incluso no contamos con un tiempo ilimitado para solucionar los problemas, porque los problemas siempre se van a dar y continuamente si no se logra detectar a tiempo o en la prontitud del caso a qué se debe, ¿correcto? Entonces, hoy día, como indicamos, vamos a tratar de entender qué es una no conformidad y cómo se desarrolla su eliminación y, por tanto, su solución. Muy bien, entonces una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Y un requisito es precisamente una exigencia, expectativa, característica acerca de un producto, servicio o proceso, ¿no? Como indicamos acá, una no conformidad tiene que ver con el incumplimiento de un requisito. Y por tanto, según ello, precisamente, es que nosotros tenemos que saber identificar dónde se dan estas no conformidades o digamos en qué partes de toda una organización. Entonces, en principio, tenemos que las no conformidades las podemos detectar en los clientes o el cliente se lo manifiesta, ¿no? Ya sea interno o externo. ¿Qué es un cliente interno? Nuestros colaboradores, los trabajadores, ¿no? Los que están continuamente ayudándonos en el desarrollo de nuestras actividades comerciales, logísticas de la organización. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos y desarrollamos precisamente para detectar estas no conformidades y evitar que se sigan dando, ¿no? Son estos incumplimientos de los requisitos pactados con el cliente. Incluso nuestros clientes externos, que son los principales que nos dan de comer a la empresa, a la organización, y nos dan como fuente de financiamiento a nuestras operaciones. Se dan también en los procesos, es decir, en el desarrollo de las actividades de la organización, tanto productivas como comerciales, como logísticas y de otra índole, dentro de las empresas u organizaciones. También se dan en los productos, ya sea a través de las características internas, externas o propiedades. Entonces, por ejemplo, un producto que debe tener un aroma y sabor, como un café, ¿no? Entonces, si no tiene el aroma y sabor predilecto, característico de el producto, ¿no? Conocido ya
o reconocido y no lo mantenemos, entonces es un incumplimiento del requisito. Y es una no conformidad muy grave, muy relevante, si es que lo detectamos en el cliente. Puede ser el distribuidor, como también puede ser el cliente final. Entonces, hay que entender en dónde se pueden dar estas no conformidades. Y sobre todo, nosotros, a lo mucho, debemos detectarlo dentro de nuestros procesos, no en el cliente o finalmente en el producto final, sino tener esa relevancia o criterio de anticipar una problemática, ¿no? Debemos tener ese criterio y capacidad. Y finalmente en el sistema, ¿no? Finalmente en el sistema. El sistema nos permite precisamente identificar qué actividades estamos haciendo mal, qué actividades estamos haciendo bien, ¿correcto? El incumplimiento de un procedimiento, ¿no? El sistema de gestión, ya sea de calidad, el sistema legal, el sistema administrativo. ¿En qué parte del sistema estamos detectando esa no conformidad? Y por tanto, como indicamos, nosotros debemos detectar esas no conformidades en el sistema a través del incumplimiento de los procedimientos o a través del control de los procesos. Pero si nosotros detectamos ya en el producto, ¿no? Esa no conformidad, digamos, es un nivel ya bastante avanzado para poder mitigar o eliminar el problema, ya que se han realizado varios lotes del producto y si ha llegado al cliente es mucho más relevante. ¿Okay? Entonces, esa es una no conformidad, el incumplimiento de un requisito. ¿Qué es un requisito? Pues una característica, una propiedad, un ofrecimiento, una expectativa que tiene el cliente, que nos pide la empresa o la organización para justamente tener la satisfacción de poder disfrutar de ese producto o servicio en todo caso. Muy bien, hablamos de que vamos a ser muy concretos y sobre todo vamos a ser muy prácticos. Y el día de hoy vamos a ver el caso de una empresa, ¿no? Una casuística muy práctica, muy sencilla, acerca de, se identifican muchos problemas diariamente en una organización. Esta es una organización relacionada a el procesamiento del aceite crudo, del racimo de fruto fresco para generar aceite crudo de palma. ¿Cuál es el primer punto importante en esto? Si bien es cierto, los problemas se dan, sin embargo, ¿qué ocurre? No se registran, no se comunican. Es más, no somos conscientes de esa problemática. Entonces, podemos ser conscientes, pero no la comunicamos. Somos conscientes, la comunicamos, pero no se registran. Entonces, hay una serie de deficiencias en nuestras organizaciones para llevar adelante el control de las no conformidades. Y como primer punto, es importante tener un registro de control de no conformes. Es muy importante, y acá mostramos un ejemplo de los campos o columnas que involucra un control de no conformes. Por ejemplo, la fecha, ¿no? Que se da un problema. La persona que comunica o área, ¿correcto? Entonces, este detalle es fundamental para que nosotros podamos precisamente identificar la problemática y tratarla. ¿Ok? Entonces, en principio, tenemos este archivo que nos permite llevar esa estadística, ese control permanente de la identificación, comunicación y registro de las no conformidades. Por ejemplo, ¿no? El 11 de febrero de este año, del año 2017, Lucy Cabrera indica que en el área de seguridad había una caída de lodos en zona de tamiz, salpicó con mucha intensidad, colocando en peligro la integridad física. Ese es el detalle de la no conformidad.
El responsable del proceso, producción. Acción inmediata, pendiente está, ¿no? En ese momento, ¿no? Verificación de la solución y la fecha de verificación. Ante toda no conformidad, recuerden, tiene que haber una solución o acción inmediata. Esto es muy importante destacarlo, ya que, por ejemplo, vamos a ponerlo en otro contexto. Imaginemos que una persona sufre una caída y se fractura el brazo. Entonces, la acción inmediata es que se vuelva a restablecer el brazo de la persona, es decir, hay que enyesarlo. La acción inmediata, llevarlo al hospital y enyesarlo, ¿no? Entonces, y para eso va a haber un responsable y una fecha de verificación, ¿correcto? Como indica acá, responsable del proceso y fecha de verificación de la no conformidad. Sin embargo, no solamente se presenta una no conformidad en las organizaciones, se presentan muchas. Y para ello, en este caso de esta organización de aceite crudo de palma, precisamente vamos a ver que a lo largo de los años se han dado una serie de no conformidades desde 2017, 2018, 2019, 2020, ¿no? En las distintas áreas se han dado estas problemáticas o no conformidades y se han registrado, ¿correcto? En el área de producción, en el año 2017, 26 veces, mantenimiento en 9 veces o 9 identificaciones y así sucesivamente en las distintas áreas. Recuerden que es muy importante llevar la estadística acerca de las no conformidades a través de un archivo de control de no conformidades, como indicamos acá, ¿no? En este caso. Y el responsable de ese trabajo, de esta área, es precisamente el área de calidad. ¿Correcto? El área de calidad es la responsable de llevar adelante este control. Si bien es cierto, no puede estar detrás de todas las personas, pero sin embargo, está continuamente supervisando la correcta elaboración o desarrollo de las actividades, pero también concientizando al personal para que de esa manera pueda precisamente comunicar, denunciar estos problemas que se están dando, para que el área de calidad registre esa problemática y de esa manera lleve este control, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ya tenemos el archivo de control de no conformes y se ha concientizado al personal para que pueda denunciar y precisamente comunicar, y el área de calidad está registrándolo a través de este archivo. Luego, el área de calidad tiene que estar continuamente analizando la evolución de la problemática. Y esta evolución de la problemática la podemos observar en esta estadística. Se desarrolla una estadística de no conformidades por áreas, donde precisamente vemos comúnmente en el área de producción se dan muchas no conformidades. En este caso también el área de mantenimiento, el área de calidad, el área de recursos humanos y así sucesivamente. Fíjense en esta estadística. En el año 2017 se tuvieron 66 denuncias de no conformidades. En el año 2018, 21. En el año 2019, 38. Y en el año 2020, 13. Fíjese que con el correr del tiempo ha bajado este número de no conformidades. ¿Correcto? Estamos hablando hasta el mes de octubre y noviembre, ¿no? De este año. Entonces, fíjense que se ha disminuido el número de no conformidades. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque resalta que han hecho algo, les sirve de mucha información y sobre todo les permite tomar acción acerca de la intensidad de esta problemática. Entonces, esta estadística de no conformidades no debe quedar acá. Y por tanto, nos centraremos a qué se debe, por qué se está dando muchos problemas en las áreas de producción y mantenimiento, ¿no?
comparativamente, ¿no? Fíjense que acumulado el área de producción tiene 42 casos registrados y el área de mantenimiento 21, el área de calidad 21 y así sucesivamente. Entonces, en base a este acumulado, vamos a indicar que vamos a analizar la problemática que se ha dado, ¿no? Que se ha venido dando en producción y mantenimiento. Entonces, vamos ahora a identificar cuál es la causa para que no vuelva a ocurrir estos problemas, ¿correcto? No vuelva a darse estos problemas. Y para ello, nosotros tenemos que tener claro qué es una acción correctiva. Acá ya entra la acción correctiva. Hemos dicho que una no conformidad tiene una solución inmediata, o hay que tener una acción inmediata. Pero si ya se vuelve continuo, entonces eso tenemos que saberlo resolver a través de una acción correctiva. La acción correctiva, en este caso, ¿qué es? Es identificar la causa raíz con el propósito de que no vuelva a ocurrir el problema. Y para ello, ¿qué realizamos? ¿Qué tenemos que tener claro cuando se establece una acción correctiva? Cuando es repetitivo. Es decir, se presenta varias veces, es sistemático, ¿no? Y es por eso que nosotros debemos llevar esta estadística, ¿no? De las no conformidades. Por eso indicamos que un archivo de control de no conformidades es muy importante para poder determinar si es repetitivo. ¿Cuántas veces en nuestras organizaciones no hemos tenido problemas acerca del mismo motivo? Muchas veces, y no es una sola empresa que tiene ese mismo problema, se repite en varios lugares, ¿correcto? Entonces, en principio, es importante llevar la estadística para que de esa manera nosotros podamos establecer si este problema ya es, o esa no conformidad es repetitiva. El otro motivo por el cual se desarrolla una acción correctiva es porque es relevante. Es decir, el problema identificado, denunciado, tiene gran impacto y es importante. ¿Qué significa? Se detectó en el cliente, por ejemplo. Nosotros no podemos permitir que se detecte en el cliente. El cliente nos ha denunciado, ¿no? Que ha ocurrido un problema, ¿no? Entonces, no podemos permitir que un cliente nos identifique un problema. Significa que han pasado todos los controles dentro de la organización y eso es inadmisible, ¿correcto? También es relevante un problema que tiene que ver con un tema legal, ¿correcto? Entonces, eso es inadmisible. Eso es relevante, que tiene gran impacto, que es muy importante, digamos, la significancia de ese problema. Y su solución no es inmediata. No es inmediata. Es decir, hay que aprovechar y extender aprendizajes y experiencias adquiridas en otros casos, ¿no? O sea, no se puede dar una solución rápidamente o no se puede identificar rápidamente las causas. Y para ello se hace una planificación que tiene que ver con identificar las causas, desarrollar el plan en base a las causas identificadas, verificación y el cierre de la misma. Entonces, vamos a ver las estadísticas de mantenimiento. Se ha identificado que los problemas de mantenimiento en los últimos 3 meses, fíjense, de este año, perdón, del año, ¿no?, respectivo, han estado relacionados a materiales, a tema de métodos, a tema de maquinaria y a tema de personal. Entonces, el área de mantenimiento presentó esta problemática, ¿no?, principalmente en materiales y métodos. Fíjense que tenemos materiales y métodos, maquinaria y personal, en el área de mantenimiento. El área de producción. En producción se han dado problemas relacionados a métodos, ¿no? 27 de los casos, personal, 21 de los casos, maquinaria, 9 de los casos y materiales, 6 de los casos. ¿Qué tienen en común, no? Tema de métodos. Entonces, en las áreas de mantenimiento y producción, vamos a tratar de identificar por qué se dan estos problemas relacionados a métodos, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Qué tipo de problemática se está dando? Y para ello, vamos a desarrollar
el análisis a través de el diagrama de Chikawa. El diagrama de Chikawa es una herramienta valiosísima, es una forma de cómo identificamos la causa raíz, haciendo uso de dos técnicas: lluvia de ideas y los 5 porqués. La lluvia de ideas permite, digamos, de manera grupal, se recomienda hacer entre los responsables de las áreas o el integrante de una área, ¿no? Los integrantes del área, identificar a qué se debe esa problemática y clasificarlos justamente según el aspecto de métodos, el aspecto de personal, el aspecto de maquinaria, si está relacionado a un tema de medición o un tema de materia prima. ¿Correcto? Entonces, vamos a poner el problema: alto número de no conformidades en producción y mantenimiento. ¿Por qué decimos que hay un alto número de no conformidades en producción y mantenimiento? Ya que tenemos un indicador que indica que no debe pasar de un número determinado las no conformidades mensualmente. ¿Correcto? Ahorita vamos a explicar en más detalle ese punto. Entonces, se hace una lluvia de ideas y se indica a qué se debe el alto número de no conformidades, es decir, los problemas que se están suscitando en las áreas de producción y mantenimiento, que son, digamos, los que generan mayor número de problemáticas relacionadas a no conformidades. Entonces, haciendo una lluvia de ideas, brainstorming, se dice: deficiente proceso de inducción. Y el deficiente proceso de inducción está relacionado a un tema de método de trabajo. Pero, como indicamos, no es la única herramienta o técnica, perdón, que vamos a utilizar para describir las causas en el diagrama de Chikawa. También necesitamos explicar por qué. Y comúnmente se indica que son 5 porqués, ¿no? La técnica de los 5 porqués, para tratar de llegar al fondo del asunto. Ya no hay más explicación. Y vamos a poner ejemplo. En este caso, problema: alto número de no conformidades en producción y mantenimiento. ¿Por qué? Mediante una lluvia de ideas decimos: deficiente proceso de inducción. Ahora, este deficiente proceso de inducción, ¿a qué se debe? ¿Por qué? Los procedimientos no se entienden. Ah, ya. Fíjense. Los procedimientos no se entienden. ¿Y por qué no se entienden los procedimientos? Falta de capacitación del personal. Fíjense, hemos ido de este motivo, que puede ser muy superficial, estamos rebuscando más, estamos adentrándonos en el problema, a qué se debe este síntoma, en otras palabras, ¿no? Y decimos: porque los procedimientos no se entienden. ¿Y por qué no se entienden los procedimientos? Porque falta de capacitación del personal. Ajá, falta de capacitación del personal. No se capacita adecuadamente, o no se capacita en todo caso. O sea, acerca de los procedimientos, ¿no? Entonces, decimos: ¿y por qué no se capacita? ¿Qué pasa? Si sabemos que es muy importante la capacitación en nuestras organizaciones. Y vamos a un punto en el cual dice: no hay seguimiento al personal. Esto ya es un tema no solo de método, sino también más vinculado a la persona que tiene que velar por esta función. No hay seguimiento al personal, es decir, no hay una evaluación del personal. Ajá. No hay evaluación del personal. ¿Y por qué no hay una evaluación del personal? ¿Se han preguntado? Pueden decir que es por un tema que no tiene tiempo la persona. Pucha, pero si no tiene tiempo la persona, tiene que ver la forma de hacerse tiempo, así de concreto, ¿no? O sea, decir que no tiene tiempo no es una respuesta. Por eso no lo pusimos acá, porque es fácil decir que el problema es el tiempo. Y sin embargo, a pesar que pueda tener tiempo, no lo hace. Y eso es muy conocido. Y rebuscando, finalmente llegamos a este punto, ¿no? Porque no hay un indicador de mejora de desempeño del personal. Y el indicador de mejora de desempeño del personal tiene que ver con un aspecto de medición.
dentro del esquema de Ishikawa. Es decir, no se hace seguimiento porque simplemente no hay una manera de evaluar el proceso del personal a través del indicador de mejora de desempeño. No hay un indicador de mejora de desempeño, ¿no? Entonces, no se está evaluando el personal porque no hay un indicador de mejora de desempeño del personal. Y esta es ya la etapa final. Es el quinto porqué que coincidió. Normalmente puede haber más porqués, puede haber 7 porqués, hasta incluso 10º porqué, pero acá hemos llegado al punto medular. No hay un indicador, por tanto, en otras palabras, lo que no se mide, no se mejora. Recuerden eso. Lo que no se mide, no se mejora. Y eso es una verdad totalmente válida en todas partes, no solamente en el Perú. ¿Correcto? Y eso lo describimos a través del diagrama de Chicago. Entonces, es vital, importantísimo, aplicar esa técnica, aplicar esta herramienta y la técnica de brainstorming o lluvia de ideas con los 5 porqués. Puede haber otros porqués que finalmente van a relacionarse a todos estos aspectos. Esto es un caso práctico, real, de por qué no se estaba haciendo un real seguimiento. Porque lo que no está identificado o exigido no se mide. Y lo que no se mide no se mejora. Entonces, no había un indicador de mejora de desempeño del personal. Y en base a esto se escriben las soluciones. Capacitar semanalmente al personal, realizar evaluaciones semanalmente. Fíjense en lo siguiente. La semana anterior vimos el tema de seguimiento y medición de los procesos mediante el esquema de ISO 9001. ¿Correcto? Y hemos indicado que es muy importante que para hacer un buen seguimiento debemos tener indicadores. Y los indicadores tienen características. Una de ellas es el periodo de evaluación de las mismas. Y es por eso que acá estamos indicando, primero, capacitar semanalmente al personal, realizar las evaluaciones semanalmente de desempeño, ¿no? De mejora de desempeño, y crear, pues, como se indica acá, el indicador de desempeño del personal. Y publicar los resultados y reconocerlos. Es decir, dar esa comunicación a todos de que cómo está mejorando el personal en su desempeño. Por tanto, en la mejora de su desempeño. Para que de esa manera los motivemos a seguir mejorando, a mantener las buenas prácticas y de esa manera tengamos claro cómo los vamos a reconocer. ¿Correcto? Entonces, fíjense que hemos hecho una lluvia de ideas y lo hemos ordenado de esta forma. Hemos dicho por qué y mediante el por qué hemos dado un orden y llegamos a que el meollo del asunto es que no hay un indicador para poder justamente evaluar al personal o evaluar la mejora del personal. No es que no sepamos cómo evaluar, porque después de la capacitación vamos a generar preguntas y no solamente con las preguntas vamos a evaluar al personal, sino también con su desempeño en campo, en el trabajo, ¿no? Vamos a estar evaluando si lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, y eso se revertirá precisamente en los procesos, es decir, en las no conformidades, ¿correcto? Entonces, esta herramienta de Ishikawa nos permite identificar la causa raíz. Fíjense que luego se manifiesta precisamente esta no conformidad en un formato, donde se indica el número de la no conformidad, el número de acción correctiva, la fecha de emisión, y se escribe el motivo. Alto número de no conformidades en producción y mantenimiento.
Documento de referencia, matriz de indicadores, no mayor a 2 mensuales, se dice. No conformidad detectada en el proceso, ¿no? Es decir, propio del análisis del registro de no conformidades, que se ve que está muy elevado, ¿no? Más del límite. Y se observa, ¿no? Descripción de la conformidad, se observa a través de la data de control de no conformidades el elevado número no mayor a 4 mensual que se registra en las áreas de producción y mantenimiento, ¿no? Análisis de causas, deficiente capacitación, no existe evaluación de desempeño y no existe indicador de evaluación de desempeño. Se establece un plan, ¿no? Un plan de acciones correctivas, capacitar semanalmente al personal por parte de recursos humanos. En todo caso, recursos humanos va a liderar que se realice esta capacitación. Si bien es cierto, recursos humanos no va a capacitar estrictamente en el procedimiento que corresponde a cada proceso de todas las áreas, ¿no? En este caso de producción y mantenimiento, sin embargo, va a exigir a los responsables que se den estas capacitaciones. Pero no solamente les va a decir, oye, prográmalo, lo va a indicar a través de que tienen que definir los temas y contenidos acerca de la capacitación semanal. Y por tanto un horario, ¿correcto? Un horario. Por eso se dice capacitar semanalmente al personal y que se manifiesta finalmente en un plan de capacitación semanal, con su temario, con el tiempo de desarrollo de esta capacitación y el responsable de la capacitación, ¿correcto? Realizar evaluaciones semanalmente. Las evaluaciones lo va a hacer personal. Muy aparte de quien ha indicado que se va a capacitar en un tema específico, también va a haber una serie de preguntas, pero preguntas de conocimiento acerca de la capacitación. Pero no es lo único que va a realizarse como evaluación. También va a haber una evaluación de desempeño en campo por parte del jefe, ya sea de producción o de mantenimiento, hacia sus subordinados en cada actividad específica. Para que de esa manera, precisamente, se sienta el trabajador que se le está observando, que se le está evaluando y que sobre todo se le está exigiendo resultados, ¿no? Entonces, por eso se establece una fecha inicial. Por otro lado, crear el indicador de evaluación de desempeño o de mejora de desempeño, ¿no? Por parte de recursos humanos. Estas evaluaciones, si bien es cierto, indica acá recursos humanos, pero directamente lo hace cada jefe responsable de área. Pero quien lidera es recursos humanos. Y, por último, publicar los resultados y reconocerlos a partir del 15 de octubre del año 2017, ¿no? O sea, en las fechas respectivas. En un periodo prudente, ¿no? Luego, se realizan las verificaciones de las acciones correctivas, ¿no? ¿Por parte de quién? Del jefe de calidad. Se realizó todas las actividades programadas según fecha comprometida, 27 de octubre. Y se hace el cierre de la solución o de la acción correctiva, ¿no? Donde se verifica precisamente si se han seguido dando los problemas. Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos eso o sea, ¿cómo evaluamos que vamos a cerrar la acción correctiva? ¿En base a qué? Precisamente a los resultados, que ya no se siguen dando de la manera que se indicó, ¿no? Entonces, vamos a ver las estadísticas nuevamente. Fíjense, en el año 2017 es que se registran estos problemas. Entonces, el año 2018 ya bajó el número de problemas a 21 en total, por no decir a mucho menos de 4, ¿no? Mensual. Entonces, fíjense que acá ha bajado. En el año 2019 aumentó un poco, pero el año 2020 ha disminuido en gran proporción. Es por eso que se ve que las acciones que se han realizado, producto de la evaluación de las causas, ¿no? Del análisis de las causas, de determinar las reales causas, es que ha permitido disminuir estas no conformidades. Y esta es una data real, no es una data ficticia. Esta es una data, con este caso, que precisamente ha permitido evaluar mediante la herramienta del diagrama de Ichikawa, ¿correcto? Y las técnicas de lluvia de ideas y 5 porqués permitió identificar la causa raíz.
no se hace seguimiento porque no se tiene un indicador de mejora de desempeño. ¿Cuán importante es identificar qué problemática puede darse en el desarrollo y administración del personal? No hay indicadores y por ahí debemos empezar por definir indicadores que establezcan formas de ver la mejora, no solo del personal, sino también de los procesos, ¿no? Para que podamos establecer acciones orientadas precisamente con un propósito, mejorar el desempeño del personal. Y es que de esa manera nosotros podemos desarrollar las mejoras respectivas, ¿no? Fíjense, ¿no? Empezó a mejorar en esos meses. O sea, es decir, empezó a disminuir las no conformidades, ya sea de producción o de mantenimiento. Es un hecho relevante, ¿no? Y es por ello que indicamos que es muy importante tener esta base de datos que nos permita controlar, registrar, para poder analizar la serie de problemas que se están realizando o desarrollando en nuestra organización. Podemos ver otro ejemplo, ya en términos concretos, ¿no? Donde ya se estableció el diagrama de Chicago, ya se desarrolló, ¿no? Y podemos ver una no conformidad, ¿no? Una anterior, ¿no? Donde dice aumento de acidez en el aceite crudo de palma por encima del límite propuesto. La referencia resume el indicador de acidez, se detectó en el proceso y se describe la no conformidad. Se observa a través de los análisis de calidad que la acidez del proceso y del tanque de almacenamiento está por encima de 4%. Y esto es porque se detectó en los meses anteriores, durante 3 meses. Entonces hay que ser objetivos, ¿no? No solamente porque solo se da una vez. Esto ya se dio varios meses en este caso. Entonces, análisis de causas. Fruto ya propio de haber hecho el diagrama de Chicago, utilizando el diagrama de Chicago con la técnica de lluvia de ideas y 5 S, se determinó que el fruto sobremaduro con acidez mayor a 3% es el principal causante, ¿no? Tiene fruto sobremaduro y que estaba siendo abastecido en un 35%. Es decir, se traía mucho fruto sobremaduro. Este nivel no permitía tener controlado el nivel de acidez. Y la baja frecuencia en la limpieza del tanque de almacenamiento. Entonces, se vio como dos principales fuentes de la problemática, ¿no? Estas causas, ¿no? Y de esa manera se establecieron acciones, como en este caso, limpieza de tanques y tuberías, ¿no? De manera semanal, porque antes lo hacían mensual, y limpieza de tanques de almacenamiento de 150 toneladas también, de forma semanal. Es decir, cuando hacen el mantenimiento respectivo, ¿no? Cada vez que se termina de vaciar la producción del aceite crudo de palma. Frecuencia de limpieza por 4 semanas, ¿no? Se verifican las acciones correctivas, estado de la acción correctiva, ¿no? Y hicieron la verificación de estas acciones correctivas, que sí se realizaron, ¿no? En estas fechas determinadas lo ha verificado. Cierres de la solicitud de acción correctiva. Jefe de calidad evidenció que ya no se obtienen valores de acidez mayores a 3 grados durante todo el mes de marzo, observado el 31 de marzo de 2017, por lo que se cierra la acción correctiva. Es decir, ya no se volvió a repetir esta problemática. El cierre de la acción correctiva también se pudo haber dado en el mes siguiente, porque ya corresponde a criterio del encargado de calidad, en este caso, de cerrar, pero necesitando más datos o más tiempo. Va a depender de la naturaleza del problema. Eso es muy importante tenerlo muy en claro. Depende de la naturaleza del problema. ¿Correcto? Por ejemplo, nosotros queremos, en este caso de esta empresa de aceite crudo de palma, puede darse otro tipo de problema, ¿no? Que, por ejemplo, se está despachando, ¿no? Se despacha sin los precintos de seguridad. Y eso es un ejemplo, ¿no?
se despacha sin precinto de seguridad los tanques de transporte, ¿no? De aceite crudo de palma. ¿Qué está pasando? No ha ocurrido una vez, ha ocurrido, digamos, 5 veces, ¿no? Entonces, despachar sin los precintos de seguridad respectivos es una deficiente, un deficiente proceso de despacho. Entonces, se analiza, se ve, etcétera, para que puedan identificar a qué se debe. No tienen precintos precinto de seguridad, o el encargado es una persona que no reúne el perfil, es muy distraído, pero no solamente es analizar el perfil de personal, sino también no se está cumpliendo con alguna otra parte del procedimiento. Por eso es que es importante hacer el debido análisis de causas a través de la herramienta de Ichikawa. Este es como un ejemplo adicional a lo que nosotros hemos evaluado, ¿no? Como indicamos, es muy importante hacer el análisis de diagrama de Ichikawa. ¿Correcto? Y tener presente que una acción correctiva es una no conformidad, pero que tiene, además del incumplimiento del requisito, que es relevante, es decir, tiene un gran impacto este hecho, es repetitivo, no ocurrió una sola vez, puede ocurrir 2, 3 veces, pero también es relevante, y que su solución es inmediata y que necesita una planificación, su solución, empezando por determinar las causas. ¿Correcto? Fíjense en este método de solución para que no vuelva a ocurrir el mismo problema. ¿Correcto? Imagínense que nuestro cliente, como indicamos, detecta este problema. O sea, ya salió todo un lote de producción. Y no solamente para un cliente, puede ocurrir para varios clientes. Sin embargo, solo un cliente nos ha evidenciado el problema. Entonces, esto no se puede permitir. Por eso que nosotros tratamos de identificar lo antes posible las problemáticas. Y es por eso que indicamos que es muy relevante, fundamental, importante, registrar las no conformidades y hacer consciente a todo el personal que tiene que denunciar, que tiene que comunicar, que tiene que ser consciente de los problemas o el incumplimiento de los requisitos, para que de esa manera nosotros podamos evaluar en el tiempo si precisamente es algo repetitivo, es algo permanente, una problemática o una no conformidad. ¿Correcto? Entonces, esta es la relevancia de haber visto el día de hoy qué es una no conformidad. Y como indicamos, viendo esto, podemos responder, ¿cuántos problemas o no conformidades se han dado hasta el momento? Bueno, las estadísticas previamente registradas nos indican cuántas. Formalmente, por supuesto. ¿En qué áreas se han focalizado? Nos permite responder también esto. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa principal? También nos permite responder a través de las acciones correctivas. Y vamos a diferenciar qué diferencia una acción correctiva de una acción inmediata. Una acción inmediata, como su nombre propio dice, soluciona el problema de una manera superficial o en ese momento. En cambio, una acción correctiva identifica la causa de ese problema para que no vuelva a ocurrir. Es decir, ve más allá de la parte superficial. Como indicamos, y vamos a poner otro ejemplo en contexto, muy cotidiano para cada uno de nosotros en todo caso. Una persona que circula por su casa, normalmente, ¿no? Se resbala y se fractura el brazo. ¿Cuál es la solución o acción inmediata? Pues llevarlo al hospital y que se enyese el brazo para que se restablezca. Muy bien. ¿Es relevante? Sí, es relevante. Pues lo incapacita, supongamos que se fracturó el brazo con el cual escribe, le incapacita firmar. Es relevante. No es repetitivo. En ese momento, le ocurrió una vez, pero sí es relevante. ¿Ya? No tiene acción inmediata,
o digamos no tiene una solución inmediata. Bueno, sí, sí la tiene, ¿no? Sin embargo, a los 2 meses se sacó otra vez el yeso, ¿ya? No, creyó conveniente que no tiene que hacer una acción correctiva, vamos a suponer, y sin embargo, se vuelve a caer, se vuelve a resbalar, se vuelve a fracturar en su casa nuevamente el brazo. ¿Ustedes creen que ya merita una acción correctiva? Ya no solamente llevarlo al hospital y enyesarle el brazo. ¿Qué opinan? Pues por supuesto, incluso desde la primera vez correspondía una acción correctiva. Pero bueno, por X motivos no lo analizó, no vio este curso, ¿no? Pero viendo este curso, él es consciente. A la segunda vez, señor, una acción correctiva. Y entonces tendrá que identificar cuáles son las posibles causas por las cuales el señor se resbala. En su casa, en su propia casa. Entonces analiza y analiza y se da cuenta, ¿no? Supongamos, hacemos una lluvia de ideas y dice, mi piso no está, o sea, es muy liso, ¿no? Mi piso es muy resbaladizo. Identifica otra más, que su zapato está muy desgastado, o su sandalia, no sé, está muy desgastada, no tiene ese agarre suficiente. O incluso el señor puede tener un problema de visión, ¿no? Entonces, identificando las causas raíz, que son relevantes, por supuesto, a la problemática, es decir, ¿cuál es el problema identificado en este caso? Que el señor se resbala continuamente y que le genera grandes daños. ¿Cuál va a ser el análisis de causa? Lo que estamos indicando, mediante una lluvia de ideas y 5 porqués, organizamos esos motivos, esas causas, en, ya sea si es un problema de método, o es un problema de la persona o personal, o es un problema de materia prima o recursos, ¿no? El piso, o es un problema de maquinaria. En este caso no emplea nada de instrumentos para que se desplace, o es un problema de forma de caminar, no creo, ¿no? Pero va a responder, digamos, según lo que el señor interiorice de su problemática, lógicamente apoyado con alguien más que vive ahí. Y identificando, pues llega a una conclusión, ¿no? O sea, una causa raíz. El señor tiene problemas de visión. Ah, ya. Entonces, fíjense que en este caso definirá pues un plan de acción, ¿no? Aparte que su piso puede estar muy resbaladizo, ¿no? O sea, porque no tiene la suficiente adherencia. Entonces, o perdón, hay una fuga de agua por ahí, qué sé yo, ¿no? Entonces, indicará, bueno, voy a mejorar mi piso, voy a cambiar mis zapatos, por ejemplo, ¿no? Y digo que también sus zapatos son la causa y que tiene problema de visión. Entonces, solucionar eso no es una solución inmediata, como les indiqué. Entonces, va a establecer todo un plan y asignación de recursos con fechas determinadas para que pueda darle solución. Y de esa manera no vuelva a caerse. ¿Correcto? Entonces, esa es una manera gráfica y pictórica que he querido poder relacionar la aplicación de una acción correctiva en un hecho cotidiano y casero que puede involucrarnos a cada uno de nosotros. Por tanto, podemos concluir que la diferencia entre una no conformidad o una acción inmediata, en todo caso, para solucionar una no conformidad, es que la acción inmediata, pues, simplemente se hace en el momento y que ya apaga el fuego, por decirlo así, ¿no? Soluciona el problema, pero una acción correctiva es porque la no conformidad se da varias veces, no tiene una solución inmediata y que justamente es relevante, es muy importante o tiene un gran impacto ese hecho, ¿no? Como acabamos de ver el caso de la persona que se cae continuamente en su casa o los casos que hemos visto anteriormente. Entonces, como conclusión, ¿cómo podemos nosotros llevar el control y manejo de las no conformidades y acciones correctivas en nuestras organizaciones? Pues como base principal, desarrollar una base de datos
como el ejemplo que vimos al inicio, ¿no? Analizar la data e indicar las causas, es decir, si ya tenemos varias no conformidades, establecer una acción correctiva y analizar las causas principales. Involucrar a los responsables y exigir resultados. Esto es muy importante también. ¿De qué sirve que nosotros identifiquemos las causas y finalmente no damos solución o establecemos acciones? Entonces, no sirve de nada estar realizando todos estos análisis, ¿correcto? Y de esa manera involucramos a los responsables y les exigimos que se realicen estas acciones con el propósito de que no vuelva a ocurrir estos problemas. Esa es la misión que tienen. Establecer acciones para que no vuelva a ocurrir estos problemas. Pero antes, previamente, hemos identificado la causa raíz. Y finalmente, publicar las estadísticas de desempeño en los procesos. Es decir, mostrar los resultados. Cómo hemos ido evidenciando que se han ido disminuyendo los problemas o aumentando, digamos, las mejoras, considerando las acciones desarrolladas por los responsables. Y eso va a motivar a seguir mejorando los procesos, a eliminar precisamente estos problemas que se pueden estar dando en nuestras organizaciones. ¿Correcto? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, o pueden hacerlo a través de otros mecanismos, eso ha sido todo el día de hoy acerca de las no conformidades y acciones correctivas. Como les indiqué, es muy importante tener la relevancia del caso, es importante desarrollar una base de datos, porque confiar en la memoria es confiar, mejor dicho, en no hacer nada. La memoria es frágil. Y de esa manera nosotros estamos incrementando el nivel de conocimiento de la empresa más bien. Y de esa forma para evitar que vuelva a ocurrir. Porque no solamente una persona es consciente de un problema. De esa forma, otras áreas van a ser conscientes de la misma problemática. Como indicamos, es importante analizar las causas de esas problemáticas, involucrar a los responsables y que tienen que ser responsables precisamente no solamente de la solución, sino de la efectividad de la solución. Y mostrar los resultados de desempeño, ¿correcto? Como se ve acá en estas estadísticas, con el transcurrir de los años y gracias a esta conciencia de que se está registrando la problemática, en el tiempo ha ido disminuyendo las no conformidades. ¿Y cuál es la relevancia de la disminución de no conformidades? Pues ahorro de costos o desperdicios o despilfarro, ¿no? Orientar nuestros recursos de tiempo y dinero a otras actividades que sirven de mayor beneficio, ¿correcto? Eso es lo que he querido transmitirles el día de hoy y conmigo será hasta la próxima semana, donde veremos precisamente cómo enmarcamos, cómo establecemos y cómo vamos a interiorizar en las personas todas estas buenas prácticas. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima semana. Recuerden, con la calidad ganamos todos. Pueden escribirme a este correo o a este número de teléfono que también es WhatsApp y estaremos encontrándonos para una siguiente semana. Muchas gracias. Hasta luego.